Dile al que está a lo tuyo, y si sí. Dile al que está al otro lado de ti, allá arriba, y si sí. Y si ganamos la copa, no la copia, la copa. Y si nos llevamos ese trofeo, como que de este lado sí veo esa fe, pero de este lado. Y si sí salimos triunfadores y se escucha el himno nacional por primera vez, retumbando en todo el mundo, en todos los televisores, porque México ganará el mundial. Y si sí, de verdad, y si sí. Mira, vamos a poner unas imágenes aquí, que ahorita está mucho de tendencia. Y si sí, yo sé que no, pero y si sí. La otra imagen, por favor. Dice, y si sí, lema que tunden a los que no creen en México. ¿Por qué? Porque tal vez hay quienes están pensando ahorita, y si nos toca un arbitraje que no nos favorece, y si alguien se rompe la pata o la rodilla y ya no puede jugar, cállate la boca. No, y es que, y si nos toca un rival fuerte, ¿sabes? O sea, si te fijas cómo entra el pesimismo en nuestra vida. O sea, todavía no está ni la historia escrita, pero nosotros ya estamos siendo pesimistas. Ahora, voy a cambiar esto hacia nuestra vida. Ya no voy a hablar de fútbol. Ahora, se trata de nosotros. ¿Por qué hemos cambiado el sí, sí al y si no? Y si no se logra, y si no pasa, y si no es. Es increíble que a veces ni siquiera disfrutamos la victoria, porque ya estamos sufriendo por una derrota y ni siquiera existe. Es la realidad. Dios abre puertas y nosotros pensamos, ¿y si se cierran? Dios restaura una relación y pensamos, ¿y si se vuelve a romper? Dios nos da un trabajo y pensamos, ¿y si lo pierdo? Dios comienza a sanar nuestro corazón y nuestro pensamiento es, ¿y si vuelvo a caer? Y escucha, el problema es el miedo. El problema es que el miedo siempre nos hace viajar hacia un futuro que no existe, que no está escrito. Es esa voz que constantemente nos mete en ese juego de preguntas. ¿Y si no? ¿Y si no se da? Nos hace imaginar el peor escenario. No sé si a ti te pasa, pero todavía ni siquiera hablas con esa persona, pero ya traes todo el guión de lo que va a pasar. Empiezas diciendo, hola, hola, oye, es que fíjate que te quería hablar de la vez pasada. No, ya no quiero hablar de ese tema. Y ya empiezas tu novela, tu historia, tu película, tu drama, porque ya aquí en tu mente ya hiciste un futuro que no existes. ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelven a lastimar de nuevo? Eso es lo que hace el miedo. Son las preguntas que formula en nuestro corazón. Pero escucha, ¿qué preguntas formula la fe en nosotros? ¿Estás conmigo? Porque la fe trabaja diferente. La fe no trabaja nuestras posibilidades. La fe no trabaja a nuestro alcance. No trabaja en lo que yo tengo en el bolsillo. Y si la fe trabaja en el, y si Dios lo hace, ¿alguien puede decir amén? Y si Dios ya está obrando, aunque tú todavía no lo veas. Y si Dios tiene algo mejor de lo que tú te imaginas, ¿alguien dice amén? Y
Y si Dios honra tu obediencia, y si Dios está llevándote a un proceso para madurarte y forjarte carácter, amén. Y si Dios está en esta batalla fortaleciendo tu fe, y si Dios está aquí presente, ¿alguien puede celebrar eso? Y si Dios lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, y si sí, porque la diferencia entre el miedo y la fe no es que uno vea menos problemas, es que la fe ve a un Dios más grande que cualquier problema. Así que titulé este mensaje ¿y si sí? Vamos, ¿alguien puede decirlo? ¿Y si sí? Y quiero hablarte de 3 personajes en la Biblia. Voy a empezar con el número 1, y se encuentra en Lucas capítulo 5. Dice: cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Jesús le dice a Simón, boga mar adentro. Boga mar adentro significa lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La respuesta de Pedro, tal vez la respuesta nuestra: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Versículo 6. Y así lo hicieron y recogieron una gran cantidad, tan grande de peces, que las redes se rompían. Escucha esto. Pedro era un pescador experimentado. ¿Cómo sé eso? Porque quiero creer que tal vez su papá era pescador. No había arquitectos en ese entonces, ¿me entiendes? No había. Vivían de la pesca. Algunos otros vivían del ganado, de la agricultura. Pero el caso de Pedro es que era pescador. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Estoy casi seguro que su papá era pescador. Estoy casi seguro que su abuelo era pescador. Estoy más seguro que su tatarabuelo era pescador. ¿Vas conmigo? Su bisabuelo. ¿Qué es lo que él aprendió generacionalmente? A ser un pescador, un buen pescador. Obviamente, de todo ese linaje, él había aprendido de los mejores. Por lo tanto, algo que él había ganado era experiencia, porque él salía a pescar. Él sabía la hora, él sabía cuándo, él sabía si tenía que pescar, si estaba nublado o no. Él fabricaba las redes, sabía cuántos metros. Él fabricaba los anzuelos. Tenía, di conmigo, experiencia. Lo que tú y yo tenemos en algunos temas de la vida. Tal vez tú eres experto en ventas. Tal vez tú eres experto en la cocina. Vamos, di conmigo, eres experto en algo. ¿Estás de acuerdo? No creo que no seas experto en un tema. Claro que lo eres. Y ahí está Pedro. Pero el resultado es que toda la noche no había pescado absolutamente nada. Y se le aparece por primera vez un hombre llamado Jesús. Pedro ya estaba cansado. Había salido la noche anterior. Y en la naturaleza de él era: ya me rendí. Y se le presenta este hombre llamado Jesús y le dice: hey Pedro, boga mar adentro, vea a profundidades y echa de nuevo la red. Y la respuesta es que hemos trabajado. Este es el punto. Había 2 voces en el interior de Pedro: la voz de la experiencia y la voz de Jesús. La voz de su experiencia decía: no hay peces, ya lo intenté. La voz de Jesús les decía: boga mar adentro. Quiero decirte esto: la voz que decides creer siempre determinará el rumbo de tu vida. Pero dice: ok,
voy a hacerte caso, Jesús, y voy a ir mar adentro y voy a echar las redes, porque él decide, di conmigo, obedecer. Decidió obedecer. Era tanta la pesca milagrosa que tuvieron que llamar otra embarcación para sacar a todos los peces. Pero yo no dudo que en la cabeza de Pedro tenía una guerra, porque sus preguntas pudieron haber sido: ¿y si hago el ridículo? O sea, me está diciendo que vaya. ¿Y si hago el ridículo? Como cuando Dios te dice: ve y ora por esa persona. ¿Y si hago el ridículo, Dios? ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si no saco ni un charal, ni un guppy? ¿Y si perdemos el tiempo? O sea, toda la noche, ahora todo el día. ¿Y si nada cambio? Pero él escuchó esa voz que decía: ¿y si te hago pescador de hombres? Porque ese era el propósito de Dios, a llevarlo a aguas profundas. No era que sacara peces, sino que fuera obediente a la voz de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enfrentado a esa voz de que es que mi experiencia dice esto, pero Jesús te dice que es esto? Y tenemos esa lucha en nuestra mente cuando Jesús nada más te está diciendo: hey, sé obediente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el versículo: sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré? Algo que mi esposa y yo hemos practicado, inclusive antes de que nos casáramos. Tuvimos una plática, esas pláticas que son incómodas. Nos sentamos ella y yo, hablamos del tema de finanzas, hablamos del tema de familia, pero uno de los temas que más sobresalió fue amor, vamos a ser fieles en lo poco. Mi pregunta es: ¿qué es lo poco que Dios te está pidiendo que seas fiel? Porque amamos el versículo de que Dios nos va a dar, pero ¿qué es lo poco? Y en nuestra lista empezamos a apuntar: seremos fieles en los diezmos y ofrendas. Seremos fieles en honrar a nuestros padres. Seré fiel en honrar mi ministerio, a mis pastores. Seré fiel a mi esposa. ¿Cuál es tu lista? ¿Cuál es tu lista? Porque aunque hice poco, la neta esa lista se hizo enorme, pero es algo poco que Dios nos pide. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios va a hacer el 99%? Pero para que Dios haga el 99% es necesario hacer el 1%. Y Jesús le dice: ve, boga adentro. ¿Qué es lo poco que Dios te está diciendo hoy que le seas obediente? Ustedes saben, algunos conocen un testimonio mío que hace 5 meses fui víctima de un fraude. Vendí mi carro, perdí mi carro porque me hicieron este fraude. Me depositaron un dinero ficticio, perdí todo ahí. Y pasaban los meses, febrero, marzo, abril. Todos me preguntaban: ¿cómo estás? Y yo: bien, ya se lo entregué a Dios. Vamos bien, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y yo me acuerdo que cuando tenía oportunidad, alguien me prestaba un carro, iba manejando en el Uber, veía un carro igualitito al mío, Jetta 2016 plateado, y yo lo seguía con la mirada y empezaba a ver si era mi carro, ¿me entiendes? Y así me la pasé, no sé, creo que hasta hace un mes y medio, bien metido a que si era mi carro, porque yo me acuerdo que le cambié la calavera derecha y sabía cómo, y ahí estaba, y siempre veía un carro, y un día Dios me habla a mi corazón y me dice: Gerson, ¿y si dejas de pensar en lo que ya fue y me obedeces? Dios puso en mi corazón algo. Dios puso que cada vez que yo viera un carro igualito al mío, empezara a bendecir a la persona que estaba manejando ese carro. No te voy a mentir, pregúntale a Priscila, parezco loco, pero a veces veo un carro igualito, un Jetta plateado, levanto mi mano en alto y digo:
Señor, bendice a esa persona, llévalo con bien hasta el lugar donde va, guarda su entrada y su salida. Padre celestial, si están en alguna necesidad, Padre, si la están pasando difícil, Señor, preséntate como un Padre todo amoroso, un Padre que quiere darles esperanza y que quiere darles paz. Pero si ellos no te conocen, Padre, mi oración es que ellos puedan voltear al cielo y puedan conocer al único Dios verdadero. O hacía caso a mi experiencia, o empezaba a escuchar la voz de Dios diciendo: séme fiel en esto, y empieza a bendecir al conductor de esa persona. ¿Sabes cuál es el resultado que hoy tengo en mi vida? Estoy más tranquilo, que cada vez que veo un carro levanto la mano y empiezo a bendecir. Este es el punto. La obediencia abre puertas que la lógica jamás podrá abrir. Y si tan solo somos obedientes, y si tan solo eres obediente en lo poco que Dios te está pidiendo que hagas, y si la palabra de Jesús es más que suficiente en la temporada que hoy estás viviendo, y si dejas de escuchar más esa voz de que yo puedo, yo siento, yo creo, mi experiencia me lo dice, el clima, y empiezas a escuchar: ve más profundo, boga mar adentro y obedéceme. Y si obedeces, el segundo, y si sí, Génesis 19:16. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y le sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles les dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Alguien de ustedes jugó congelados? ¿Alguien tuvo infancia? ¿Sí? ¿Alguien tuvo infancia aquí? ¿Alguien salía a la calle con sus amigos o en el recreo cuando estabas? ¿O alguien lo sigue haciendo? Yo lo sigo haciendo con mi sobrino. Tío, vamos a jugar congelados. ¿Sabes cuál es ese juego, no? O sea, vas corriendo y alguien va detrás de ti y de repente llega y congelado. Y no puedes tocar el piano en ese momento. No te puedes mover, porque la regla de ese juego es stand-by. Si me cachas, ¿no? ¿Sabes qué es lo triste de ese juego? Que mientras tú ya descongelado, necesito la unción del piano. Que mientras tú estás congelado, estás viendo a tus amiguitos correr de un lado a otro y tú así. Y tú deseas participar, y tú deseas jugar, tú deseas ser parte. Suena gracioso, pero así te ves en la vida. Congelado por el pasado. La historia de Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y Dios había decidido que iba a destruir esas 2 naciones, esas 2 ciudades, por todo el pecado que había. Y Abraham empieza a abogar por ellos: Señor, pero mira, si hay 10 justos, está bien. Y lo hacía porque estaba su sobrino Lot, estaba la esposa de Lot, sus 2 hijas. Y al final Dios le hace caso a Abraham y manda 2 ángeles para destruir. Pero estos 2 ángeles le advierten que salgan. Pero estos estaban tan ensimismados en Sodoma y Gomorra, en lo que les ofrecía el pasado, porque estaban en su prime, que no querían salir. Y los mismos ángeles tuvieron que imagínate esa escena, que eres tan terco, que eres tan obstinado, que Dios tiene que mandar a un ángel para que salgas de esa relación. Que Dios tiene que mandar un ángel para que salgas de ese círculo de amigos. Que Dios tiene que mandar un ángel para sacarte de ese trabajo, de ese pecado, de esa lucha, bueno, así pasó. El ángel tomó la mano de Lot y lo sacó y les dio una sola instrucción: hey, no volteen atrás, no miren hacia atrás. Una instrucción sencilla, ¿sí o no?
Dios, estoy listo. ¿Cuál es tu instrucción el día de hoy? No mires atrás. Ok, fácil. No mires hacia atrás. Creo que es la instrucción donde más nos quedamos congelados. Creo que es la instrucción que más nos cuesta. Es más, yo creo que nos cuesta más que diezmar y ofrendar. Nos cuesta más que ser un líder o servir. Cuando dice, no mires hacia atrás. La esposa de Lot siguió caminando porque sus pisadas seguían, pero su corazón estaba allá atrás. Y dice que voltea a ver y se convirtió en una estatua de sal. Una estatua de sal. ¿Cuántas veces nuestro pasado nos tiene convertidos en una estatua de sal? ¿Cuántas veces el pasado no ha permitido que podamos disfrutar el presente? ¿Cuántas veces el pasado nos está robando el futuro cuando Dios te ha dicho, eres perdonado? No, no soy perdonado. ¿Cuántas veces Dios te está diciendo, sal ya fue, pero queremos voltear a ver atrás cuando eran mejores momentos, cuando ganábamos bien, cuando teníamos un buen trabajo, cuando teníamos un buen carro, cuando, ¿sí me entiendes? Cuando el pasado lo único que lo que está haciendo es retrasar. Ahora es un mandamiento. Escucha lo que dice Isaías 43: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Sabes por qué sufrimos ansiedad? ¿Sabes por qué sufrimos depresión? ¿Sabes por qué no podemos dormirnos en la noche? Porque nos estamos acordando siempre del pasado. Y queremos conducir nuestra vida hacia adelante manejando viendo solo el retrovisor. Yo me acuerdo que un testimonio mío es la herida más profunda de mi corazón había sido el rechazo amoroso. Y cuando yo conozco a Priscila íbamos bien, pero yo ya no quise. ¿Y si vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si me lastima nuevamente el corazón? Cuando Dios estaba planeando algo, yo no. Otra vez me va a pasar lo mismo. Otra vez voy a comprometer mi corazón. ¿Y sabes qué hace el pasado? Cierra tu corazón, enfría tu corazón. Es la realidad. Mientras vives mirando el retrovisor, nunca disfrutarás el paisaje que Dios tiene delante de ti. Hoy veo el paisaje que, ay, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Mientras los pies de la esposa de Lot avanzaban, su corazón seguía mirando hacia atrás. ¿Y si allá estaba mi vida? ¿Y si nunca encuentro algo como lo que perdí? ¿Y si nunca vuelvo a ser feliz? ¿Y si Dios no puede darme algo mejor? Pero yo quiero decirte algo. ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si empezamos a ver hacia adelante en vez de ver el pasado? Porque ¿y si sí? Dios tiene lo mejor por delante. ¿Y si Dios cumple sus promesas? ¿Y si Dios es fiel? ¿Y si Dios es justo? Entonces esto es lo que te quiero invitar el día de hoy. Deja de cargar la culpa. Deja de vivir en el error. Y deja de llorar por lo que ya perdiste. Porque mientras sigas así, tus preguntas nocturnas van a ser: ¿y si no hubiera tomado otra decisión? ¿Y si nunca hubiera pecado? ¿Y si aquello no hubiera pasado? ¿Qué te parece si en esta noche, hoy cuando te vayas a acostar, le dices a Dios: Dios, ¿y si todavía tienes algo preparado para mí? ¿Y si lo mejor no quedó atrás, sino que está adelante? Dios,
Y si puedes hacer todas cosas nuevas, porque tu palabra dice que he aquí, todas las cosas viejas, todas son. Este es el punto. Y si dejas el pasado, y si entierras el pasado. Y número 3, quiero terminar con este. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Escucha esto: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Alguien puede decir amén a esto? $40 años. Moisés ya se iba a retirar, lleva a entregar la estafeta. 40 años estuvo Josué bajo el liderazgo de Moisés. Dios le dice a Moisés: es tiempo, vas a levantar un nuevo líder. Y ese nuevo líder se llamaba Josué. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito al corazón de Josué. Brother, no iba a liderar a Cuba, no iba a liderar a México, no iba a liderar a Estados Unidos. Escucha esto: iba a liderar al pueblo de Dios. O sea, si me estás cachando, si me entiendes el nivel de responsabilidad que iba a tener. Iba a liderar al pueblo que Dios había escogido tener aquí en la tierra, y ese pueblo se llamaba Israel. Imagínate el peso tan tremendo. No sé qué edad tenía él, pero entonces empiezan esas preguntas, porque yo creo que Dios conoce tu corazón. Y creo que Dios conocía el corazón de Josué. Por eso es que Dios se le presenta no como en una forma de que: hey, no seas gallina, Josué, aliviánate, no tengas miedo, sé valientito. Ok, ya vas a empezar a lloriquear. No me imagino a un Dios así. Yo me imagino a un Dios atendiendo el corazón de Josué. Yo me imagino que Dios sentía que Josué se estaba orinando en los pantalones, porque iba a dirigir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y me imagino a Dios acercándose con tanto amor, con tanto cariño, como solo Dios lo sabe hacer, en su forma paternal, diciéndole: Josué, chiquito, mi niño, bebé, qué lo que. Ven, Josué. Josué, sé que tienes miedo, sé que entiendes el nivel de esta responsabilidad, pero hay algo que yo te quiero prometer, que vale más que todo el oro en el mundo. Pero antes de prometértelo, te voy a pedir una cosa, Josué: no tengas miedo. No tengas miedo, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo. Y escucha esto, Josué: a donde quiera que vayas. ¿Sabes cuántas promesas hay en este versículo? Número 1, voy a estar contigo. Número 2, cuando tengas miedo, cuando no sepas qué hacer, cuando el dolor te agobie, cuando la enfermedad te tenga postrado en una cama, cuando en las noches estés llorando, cuando te sientas la persona más vil, la persona más pecadora, cuando no sepas qué hacer con este pueblo, cuando tengas tantas dudas, hasta cuando estés en el baño, voy a estar contigo. No te voy a dejar, voy a caminar contigo. Mi mayor promesa y mi mayor compromiso es que voy a estar contigo todos los días. Escucha, pero no tengas miedo. Y este es el tercer sí. Y si dejas de vivir con miedo, ¿sabes algo? Tal vez el proyecto, el negocio que tanto quieres hacer, no se ha dado, no porque Dios no quiera. La venta
que tienes en mano, la venta que te va a ayudar en tu economía, en tu familia, tal vez no se ha hecho, no porque Dios no quiera, sino porque tienes miedo. Tal vez no has abierto un grupo de conexión, no porque no puedas, sino porque tienes miedo. No estás sirviendo hoy, no porque Dios no quiera, sino porque tienes miedo. Y si dejas el miedo a un lado, mientras el miedo dice, ¿y si fracaso? La fe dice, ¿y si Dios va conmigo? Mientras el miedo dice, ¿y si no soy suficiente? La fe dice, ¿y si Dios es suficiente? Mientras el miedo dice, ¿y si no puedo? La fe dice, escucha, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo, todo. Y si sale mal, porque eso dice el miedo. Y si la fe nos invita a creer, y si Dios ya preparó el camino. Entonces el miedo te hace imaginar un futuro donde Dios está ausente. Es la realidad. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta venir a la iglesia? Porque vivimos en un miedo donde Dios no está ausente. Por eso es que la promesa de Dios hacia Josué es: yo voy a estar contigo. Pero escucha, deja de tener miedo. No tengas miedo. La fe te recuerda que cuando llegues a ese futuro, Dios ya estará esperándote allí. Por eso era la tierra prometida, porque Dios ya estaba ahí. Solamente era dejar el miedo atrás y confiar que Dios nos estaba acompañando para darnos esa victoria. Familia, ¿qué es lo que hoy está deteniendo tu máximo potencial? ¿Qué es lo que hoy está deteniendo que puedas servir a Dios? ¿Qué es lo que está deteniendo que te cueste amar a alguien? Que te cueste amar a una persona, que no puedas creer en el amor. ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo? La respuesta es el miedo. Por eso 1 Juan 4 dice: el amor es capaz de echar todo temor. Hoy estamos llamados a caminar. No, escucha, con esto no te estoy diciendo que el miedo sea malo, no, porque es un sentimiento y es una emoción. Lo que te estoy diciendo es: no dejes que el miedo tome la decisión de tu vida. Entrégaselo a Dios, dáselo a Dios. Deja de confiar en el miedo. Deja de darle tu vida al miedo. Moisés un día le dijo a Dios, me encanta este versículo. Dios dice: mira, Moisés, voy a abrir camino, vas a ganar batallas, voy a enviar a un ángel, la vas a armar, pero mi presencia no irá contigo. ¿Sabes qué se le atrevió a decir Moisés a Dios? Mira, Dios, ¿cómo te explico? Si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Familia, si la presencia de Dios está con nosotros, escucha esto, lo tienes todo. Todo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Si la presencia de Dios te acompaña, lo tienes todo. Quiero cerrar con esto. Toda la vida hemos vivido haciéndonos la pregunta equivocada: ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo? ¿Y si no puedo? ¿Y si me vuelven a herir? Pero yo creo que hoy Dios quiere cambiar esa pregunta. ¿Y si lo obedeces? ¿Y si dejas atrás el pasado? ¿Y si dejas de tener miedo y das ese paso que has postergado tanto? Porque esta es la realidad. Mientras el miedo sigue diciéndote ¿y si no?, la respuesta de Dios es: mi presencia irá contigo, mi fidelidad estará contigo, habrá propósito y sí a todo lo que Él ha prometido. Quiero darte dos versículos. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Dilo conmigo.
porque todas las promesas de Dios son en Él y en Él. Escucha esto: toda promesa de Dios en Él es. ¿A qué le tienes miedo? Si toda la promesa de Dios en Él es sí, ¿qué te puede ofrecer el pasado que Dios no te quiera dar para el futuro? Y si todas las promesas de Dios en Él son sí, ¿qué te cuesta obedecerle en lo poco y desafiar a Dios en lo mucho? Y el último versículo que te quiero dar, Isaías 43, versículo 10. Vamos, quiero animar a alguien en esta tarde. Quiero retarte con esto. Quiero que te vayas el día de hoy desafiado, que te vayas confiado, que te vayas animado, que te vayas gozoso, que te vayas con el Espíritu Santo. Pero sobre todo quiero decirte que quiero que te vayas con la presencia de Dios. Así que quiero regalarte este último versículo, Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva. ¿Alguien puede creer esto? He aquí, yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si hay alguien que se siente solo en esta tarde, quiero decirte que Dios está abriendo ríos de esperanza, de paz, de una iglesia que te ama, pero sobre todo la presencia de Dios. Por lo tanto, ponte de pie para declarar esto conmigo. Y quiero que lo declares muy fuerte, pero más que declararlo, quiero que lo puedas creer. Y aparte de creerlo, quiero que lo puedas poner en práctica. ¿Estás conmigo? Di conmigo: si Dios lo dice, yo lo creo. Vamos, una vez más. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, vamos fuerte, Dios lo hace. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que en Él su sí es sí. Y si Dios lo hace, y si Dios lo demuestra, y si Dios va conmigo, podemos cantar desde la victoria, porque Él ya ganó la victoria en la cruz del Calvario, cuando decidió morir por ti, por mí, y resucitar al tercer día. Vamos, en Él sus promesas son sí y amén. Vamos, sí y amén, sí y amén. Y si Dios lo hace, ¿puedes creer en Él? ¿Alguien puede darle toda la honra y toda la gloria a Dios?